Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué gusto. Da un aplauso a Dios y vas a aplaudir. Es al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno verlos esta semana. Teníamos un tiempo visitando algunos lugares. La semana pasada estuvimos en Ensenada. ¿A quién le gusta Ensenada? ¿Alguien de Ensenada aquí? ¿Taco de pescado le suena? No comimos tacos de pescado, pero estuvimos en el 30 aniversario de la iglesia Tabernáculo en Ensenada con el pastor Joaquín Cruz. Esa obra se levantó de hace 30 años, también por impulso de aquí, de Don Fermín, de Grupo Unidad. Estamos impulsando allá al ministerio y damos gracias a Dios porque esa obra ha prosperado todos estos 30 años. Somos parte de eso también, orando, bendiciendo y trayendo esta comunidad y este compañerismo. Así que estamos contentos, agradecidos y quiero saludar al campus de Matamoros. Estamos en vivo ahora conectando con el campus de Matamoros. Amigos, Dios los bendiga. Estamos ahí, estamos en la misma ciudad, pero en otra área y estamos contentos de que esté con nosotros también aquí en vivo. Y quiero recordarte antes de empezar esta enseñanza, grupos de conexión, qué importante es que podamos estar y conectar en iglesia en casa. Hay un versículo en la palabra que dice que ellos hacían iglesia en casa, lo mismo que hacemos aquí, pero en tu casa. Seguimos aprendiendo la palabra y también quiero motivarte. Ahí están los grupos de discipulado, diplomados que estamos dando diferentes cursos para tu crecimiento. Así que si quieres información sobre eso, apúntate. Y lo otro y por último, más importante, amigos, familia, estamos orando. ¿A quién le gusta la oración? Como a 5, 6. Familia, estamos orando todas las semanas. Miércoles de 7 a 8 de la mañana, conéctate en este tiempo de oración. Estamos orando los miércoles en la tarde en la reunión. El grupo de oración está orando todos los lunes en este lugar. Se reúnen ellos. Si tú quieres información sobre oración, los hombres también están orando durante la semana. Hay muchas cosas que podemos hacer y yo quiero motivarte a esto, estar atento a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y familia, vamos a orar y poner esto en manos de Dios. Dios, gracias por traernos aquí. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de congregarnos, por la libertad de poder venir a este lugar, levantar nuestras manos y adorar tu nombre juntos. Señor, esta mañana disponemos nuestro corazón. Queremos, necesitamos. Dile al Señor esta mañana: Señor, necesito escuchar tu voz. Hazme oír tu voz. Señor, abrimos nuestro corazón para entender y comprender de manera viva tu palabra, tu mensaje para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, estamos iniciando una serie esta semana, durante este mes. Vamos a estar hablando de seguir a Jesús. ¿Hay seguidores de Jesús aquí hoy? Cada vez los despierto más, eso está bien. Siguiendo a Jesús es el título de esta serie y el tema de hoy es el llamado de Jesús. Con esta serie queremos una vez más conectar a la iglesia, o sea, nosotros conectar con el llamado de Jesús, lo que Él vino a dar, lo que Él vino a enseñarnos. Y quiero darte un reporte que dice el Centro de Investigaciones PEW, hace estudios en la extensión de todo el mundo y dice que 2.4 mil millones de personas se dicen ser cristianos en el mundo. 2.4 mil millones. ¿De cuántos somos en total? 8 mil millones de personas en el mundo. Por lo tanto, esto nos pone como creyentes en la religión más importante y más grande del mundo. Ahora, esto que está contado aquí son todas las religiones que dicen creer en Dios. Todos los que dicen creer en Dios están contados en esta investigación. Por lo tanto, es difícil tal vez pensar que todo este número de gente, que es un tercio de todo el mundo, sean creyentes fieles y discípulos de Jesús. ¿Por qué puede pasar esto? Y yo quiero mencionarte algo bien importante porque tú y yo probablemente batallamos en eso. Pero la mayoría de las personas se siente orgulloso de algo, ¿sí o no? Me siento orgulloso de mi carrera, me siento orgulloso de que tengo títulos y cada vez puedo empapelar más mis paredes con mis títulos. Estoy orgulloso de eso. Estoy orgulloso de ser un buen papá. Estoy orgulloso de ser un hijo. Yo sé que mis papás están orgullosos de que sea su hijo. No es cierto. Pero
sentimos de pronto orgullo de tantas cosas, pero un creyente siempre debe ser más importante el saber que somos hijos de Dios. Somos discípulos, hemos sido rescatados, somos libertados, hemos sido libertados, traídos a libertad, y esa es nuestra identidad. No los títulos que tienes, es un apoyo, es una ayuda, es una bendición que Dios te permita. Pero tu identidad no está basada en un título o en una casa. Compraste una casa, te felicito y qué padre. Es una bendición. Pero Dios te ha permitido todo eso. Tú eres un hijo de Dios. Y esto de tu identidad es interesante porque alguien puede reconocerte por tu identidad, por cómo hablas, por cómo andas, por cómo vives. Yo, en mi caso personal, este año cumplo 20 años aquí en México. Pero todavía me preguntan de dónde soy. O sea, ya no hablo chileno, pero tampoco hablo mexicano. Entonces, ¿de dónde eres? Y a veces me dicen, ¿colombiano? ¿Venezolano? ¿Cubano, chico? Imagínate que hay 2, 3 aquí que me han dicho, es que tú hablas como Chayanne. Yo dije, hablas como Chayanne. Digo, qué bueno porque estoy a punto de sacar un disco. Predícame se llama. No es cierto. Pero esto nos identifica. De pronto, el cómo hablamos, el cómo andamos en nuestra vida, esa es la manera en la cual la gente te reconoce y sabe cuál es tu identidad. Pero volviendo al llamado, estamos hablando del llamado de Jesús. Todos recibimos llamadas, importantes y no tanto. ¿Cuántos reciben muchas llamadas en el día? Yo tengo que ser vulnerable, no respondo todas las llamadas. Sobre todo cuando no están en mi lista de contactos. ¿Alguien más hace eso? Yo digo, si es importante me van a mandar un mensaje. Y me van a decir, su paquete de DHL ya está por llegar. Yo he recibido muchos mensajes de eso. Pero recibimos todo tipo de llamadas. Y esto por eso es importante. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos está enseñando siempre y constantemente, escucha. Oye, ¿por qué? Porque hay diferentes llamadas en la vida. La Biblia está constantemente hablándonos de eso y nos enseña siempre que hay maestros y aprendices. Todos aprendemos de alguien. Los hijos aprendemos primero de nuestros padres. Pero el Antiguo Testamento no menciona la palabra discípulo. No menciona la palabra discípulo, pero siempre está hablando de un maestro. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés y Josué y Caleb. Tenemos aquí maestro y aprendices. Tenemos el caso de Elías y Eliseo, un maestro y un aprendiz. Tenemos este caso tan especial, importante, hablando de oír, del sacerdote Elí y el profeta Samuel. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Samuel y Samuel no sabía, hey, ¿me estás llamando, maestro? 3 veces. Y entonces el sacerdote Elí le tuvo que decir a Samuel, hey, escucha bien, yo no te estoy hablando. Si te habla otra vez, tienes que aprender a reconocer la voz de Dios. Y cuando Él te hable, tú le vas a decir, aquí estoy, háblame. Entonces, maestro, aprendiz, maestro, estudiante, alguien que es enseñado por alguien. Por eso, esta relación maestro-aprendiz es tan fundamental en nuestra vida. Jesús vino, comenzó a hablarnos en los evangelios y Jesús nos llevó de esta tipo de enseñanza, maestro, aprendiz, nos llevó, como siempre Jesús lo hace, nos llevó a otro nivel. O sea, el grado de enseñar a nosotros fue en una profundidad mucho mayor. Y aquí en los evangelios Jesús comienza a hablar a los discípulos. Y Jesús introduce esta palabra en el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de discípulos. ¿Quién introdujo esta palabra? Jesús. Jesús vino a llamar a muchos y a seguirlo para aprender de él. Esta palabra discípulo proviene del griego matetes, que significa uno que aprende, seguidor, aprendiz,
De hecho, hablando de aprender, yo sigo aprendiendo. Mi suegro me dice que la palabra cuando Jesús le dice, vayan y hagan discípulos, enseñando, dice que la palabra en hebreo es matetiu, que significa enseñando, pero en el sentido de imitar, de hacer imitadores, de hacer alguien que copia, que toma exactamente. Por eso pongan mucha atención, porque las palabras en el original traen una profundidad mucho mayor que lo que de pronto vemos ahí en la palabra. Traen una profundidad bien impresionante. Entonces Jesús nos mete en esto de ser discípulos. De hecho, los creyentes, si tú recuerdas, no fueron llamados cristianos primero, fueron llamados discípulos. Luego, en los hechos de los apóstoles dice que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, y a lo mejor esto fue hecho de una manera, algunos historiadores dicen que podría haber sido como un tipo burla o algo así. Aquí en México le llaman aleluyas, ¿no? Si Jesús hubiera venido a México, a lo mejor todos hubieran sido aleluyas. Pero la palabra discípulo fue primero que el mismo hecho de ser cristiano. Entonces, algunas personas no usan este término porque algunos dicen, no, es que es muy antiguo. Eso es Reina Valera, vosotros dijisteis. Algunos no lo usan por eso, otros no lo usan porque no, suena muy religioso. Algunos no usan algunas palabras porque suenan religiosas, dicen. Pero no importa lo que tú pienses, esto es lo que Jesús nos mandó a hacer y a hacer. Jesús nos mandó a ser discípulos y a hacer discípulos. Y yo creo que, ¿cuánto está en su Biblia? ¿Alguien trajo su Biblia el día domingo a la iglesia? Yo sé que no la llevas al mercado ni al trabajo tal vez, pero a la iglesia trae tu Biblia. Había una canción que decía, lee tu Biblia y ora cada día. No la voy a cantar por el bien de ustedes. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Yo sé que tú has oído mucho este versículo, tal vez te lo sabes de memoria, pero esto tiene que ver con el llamado de Jesús a nuestra vida. Si estás tomando nota, también ahí ponle Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La Biblia dice de esta manera, Jesús ya está por ascender al cielo y dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Habiendo dicho esto, dijo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, y aquí es donde está esta palabra, matetiu, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, me encanta recordar esto, porque el Señor Jesús dice que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. El Señor Jesús está con nosotros hoy. El Señor está con nosotros este día. Y esa es una promesa de Él. Pero el Señor hace un mandato aquí a sus discípulos, que este mandato no depende más que de su poder. Porque Él comienza diciendo, se me dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan. Esta es una instrucción de Jesús que no depende de mi autoridad, no depende de mi capacidad, ni de mi motivación, sino de Él. Si dependiera de mi motivación, si dependiera de mi voluntad, yo creo que no alcanzamos ni a la mitad de mi casa. Esto depende del poder de Dios en nosotros. Porque Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad. Y Jesús no dijo, vayan y abran muchas congregaciones y llenen los lugares de las iglesias que abran. Ese no fue el mandato de Jesús. Aunque es parte de, ¿por qué? Porque es inevitable. Que así como nos reunimos en un lugar así, también nos podemos reunir en casas. Que así como esta casa comenzó con 4 mujeres hambrientas de la palabra, ahora tuvimos que abrir 3 reuniones porque no cabemos todos aquí. Es parte de,
Pero el Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, enseñando todo lo que yo ya les dije. Entonces, la tendencia de nosotros es distraernos. Nosotros nos distraemos con todo, la luz, no, es el evento, esto, lo otro. El mandato de Jesús ha sido ir y hacer discípulos. Ok, quiero compartirte nuestra visión. Yo creo que está aquí en la pantalla. Pero nuestra visión como iglesia tiene que ver con este Mateo capítulo 28. El mandato de Jesús a nosotros. Y yo te lo quiero leer. Y esto fue algo que Dios puso en el corazón de esta iglesia desde el principio. Nosotros somos una iglesia cristiana de excelencia que cumple apasionadamente la gran comisión bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra visión. Si tú no conocías la visión de Grupo Unidad, esta es ser una iglesia cristiana de excelencia que cumpla apasionadamente la gran comisión, no por su propia cuenta, sino bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. El lema de nuestra iglesia lo puso en algún momento mi suegro, el pastor Fermín, y lo resumió un poquito y dice que toda persona llegue a ser un fiel seguidor de Cristo. Este es el mandato de Jesús a nosotros como iglesia. Eso es lo que hacemos. Ahora, este llamado no es para todos. Y dices, caray, ¿cómo que no? No, este llamado no es para todos. ¿Cómo es eso? Mateo capítulo 26, apúntale ahí. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Aquí hay una palabra muy, muy clara en este versículo, que es quiere. Quiere, desear, querer. Todo el tiempo estamos deseando cosas, ¿sí o no? Desde que te levantas en la mañana, ¿qué deseas? Unos ricos chilaquiles con huevitos estrellados y volteados, tiernos. ¿A qué le gustan así? A mí me gustan así. Algunos hacen el huevo y lo secan y lo resecan y yo no sé cómo les gusta eso. Pero cada quien con sus gustos. Pero el deseo comienza desde la mañana y termina el desayuno. ¿Y qué deseas al rato? Una rica comida, un buen corte de carne con ensalada y quién sabe, ¿no? Y el deseo no termina ahí. En la tarde, ¿qué faltan? Unos buenos tacos, algo liviano para no pesarle tanto al deseo. Todo el tiempo estamos deseando. Y nada más puse un ejemplo, porque deseamos muchas cosas. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere seguirme, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Un discípulo de Jesús es alguien que ha decidido seguirlo, aprender de él y vivir según sus enseñanzas. Discípulo no es solo creer, sino comprometerse a vivir como él vivió. Un discípulo no solo sabe cómo habla su maestro, sino que hace de esto parte de su vida. Discípulo está viendo al maestro cómo usa la palabra y tú puedes verlo en la vida de los discípulos. Los discípulos están conviviendo con Jesús todo el día y los discípulos están oyendo cómo Jesús habla, pero también ellos están viendo cómo Jesús hace la palabra. Tú sabes que nuestros primeros discípulos, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Nuestros primeros, ¿por qué? Porque en ocasiones le decimos a nuestros hijos, es testimonio personal, te estoy diciendo que no le grites a tu hermana. ¿Y cómo le digo? Gritando. No levante la mano, pero ¿a quién le ha pasado? Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Porque enseñamos, pero esto es lo importante de esto. El discípulo está viendo al maestro hablar la palabra, pero también está viendo al maestro hacer la palabra. Un discípulo ama más a Jesús que a su propia casa. Es más, ama más a Jesús que a su propia vida. Cuando Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que sentarte y calcular el costo. ¿Qué es el costo?
si no dejas. En una versión dice, el que no aborrece padre, madre, hermano, hijo, y en las versiones nuevas podría ser el perro y el gato. Pero si Jesús, ahora, algunos dicen, pero ¿cómo? Algunos se excusan abandonando a sus familias, pero la palabra de Dios se contradeciría si fuera contradictorio que en Santiago la Biblia dice, el que no provee para su propia casa, ¿qué dice? Es como el que negó su fe. Por lo tanto, Jesús está diciendo, no hay un amor tan grande en tu vida como el que tienes para mí. Porque a mí me gusta cuando alguien me compartió esto, creo que fue Horacio. Dijo, ¿no crees tú que Dios ama más a tu familia que tú? Por supuesto. Él ama mucho más a mi familia que yo. Por lo tanto, yo como padre, esposo, necesito más de Él para yo darle a mi familia. Entonces un discípulo aprende del amor de Jesús, aprende en su caminar, aprende que no nada más es escuchar al Maestro, sino ver al Maestro, ver sus obras. Algunos cristianos se han convertido en esos que solo siguen un sistema de creencias sin importar cómo lo viven. A veces llegamos aquí y como decía, de pronto nos enrolamos en un sistema. ¿Cuál sistema? Estoy sirviendo aquí, estoy haciendo esto, voy el domingo, voy el miércoles, hago esto, lo otro. Estás en un sistema y no estás poniendo atención en cómo estás viviendo tu vida de fe. Nos distraemos, lo mencioné hace un momento. De pronto estamos distraídos en nuestra vida. Es por eso que el término discípulo o cristiano posiblemente está perdiendo su valor real de seguir y de buscar a Jesús cada vez más. Discípulos distraídos, y te voy a poner un ejemplo más adelante, pero quiero leer Juan capítulo 15 versículo 18. ¿Por qué para algunos es difícil ser un discípulo? Dice Juan capítulo 15 versículo 18 y 19. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero, dice Jesús. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Esto es una evidencia de un discípulo de Jesús. Ahora, no estoy diciendo que vas y le buscas el odio a la gente. No. Cuando tú y yo hablamos la verdad, cuando tú y yo hablamos y damos la buena noticia del Evangelio, hay mucha gente que te va a odiar por eso. Hay mucha gente que te va a hacer a un lado. Muchas veces que nos cansamos tratando de ver, ¿cómo le caigo bien? ¿Cómo puedo entrar? Y tú tienes que saber que un discípulo de Jesús también va a ser odiado. Ahora, eso es la locura del reino. La locura, estos días hablaba con un amigo de la locura de lo que es el reino de los cielos. Y esta es una de las locuras. Que aun cuando el mundo, o sea, aun cuando los que no creen en Dios te odian, ¿qué hace un hijo de Dios? Amar. Esta es la locura del reino de Dios. Aun que el mundo te odie, es lo que hizo Jesús. No le recibieron, el Señor vino y dio su vida, aún por aquellos que no le recibieron. Por lo tanto, ser un discípulo tiene que ver con esta evidencia de vivir como el Maestro. En Hechos, la Biblia nos menciona que los discípulos fueron perseguidos. Y esta persecución trajo expansión. Y estos no iban quejándose cuando salieron esparcidos, sino que dice que iban predicando de casa en casa. ¿Cuántos tienen su casa abierta? Hay poquitos. Yo quiero recomendarte y aconsejarte que abre tu casa. Si quieres parecerte un poco a los creyentes de Hechos 2, abre tu casa. Enseña la palabra. Estudiemos juntos la palabra. Jesús tiene muchos fanáticos. Hay algunos que dicen, no, yo soy fan de Jesús puede tener muchos fanáticos, pero es probable que no tenga muchos discípulos.
Y esta es una pregunta que nosotros necesitamos hacernos hoy. ¿Es prioridad para ti? ¿Es prioridad para mí ser un discípulo? ¿Entiendes realmente lo que es ser un discípulo? Mateo 16, 18. Está Pedro hablando con los discípulos. Mateo 16, 18, y Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy? Y le responden, pues que eres muchas personas, que viniste otra vez, eres Elías, eres otro profeta. Y Jesús va directo con ellos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y la pregunta para ustedes hoy es, ¿tú quién dices que es Jesús? ¿Tú conoces a Dios? ¿Has tenido ese llamado de Dios? Y quiero mencionarte estos 4 aspectos importantes en la vida de un discípulo. Esto es algo que Jesús hace. Esto es algo que Dios hace con un discípulo. En primer lugar, la llamada o el llamado de Jesús es personal y es directo. Jesús no anda con rodeos. Jesús no anda con indirectas. Jesús no manda mensajes por redes sociales como queriendo decir algo. No, Jesús es directo y Jesús no llama a la multitud. O sea, estamos todos aquí, como se dice en México, en bola. No sé si está bien decirlo o no, pero yo sí, así lo aprendí. Pero Jesús no llama a esta multitud. Jesús llama personal y directamente. Mateo capítulo 4, versículo 18. Apúntalo ahí, si tienes tu Biblia, búscalo. Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice la Biblia, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, dijo. Versículo 21, ahí mismo, en ese mismo capítulo. Dice, un poco más adelante por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ahora, estos son nada más 2 ejemplos de cómo Jesús entra en tu vida de una manera tan personal y tan directa. Y no importa dónde estés, a lo mejor estás tirando redes. Yo sé que las redes que se usan ahora no son como las de los pescadores. ¿Algún pescador aquí? ¿Nadie? Bueno, aquí todos echan redes sociales nomás entonces. Estos discípulos estaban echando las redes y llega Jesús en cualquier momento de tu vida. Yo recuerdo cuando Jesús me llamó, cuando esta primera llamada de Jesús. Yo tenía 7 años y mis papás se recuerdan porque era un campamento familiar. Y es más, le dije a mi mamá, acompáñame, porque cuando el Señor me llamó ese día, yo tenía 7 años y yo lo he mencionado aquí, pero cuando Él me habló, fue tan directo que yo me sentí el pecador más grande de la historia y tenía 7 años. ¿Cómo es posible eso? Es el Espíritu Santo cuando te llama. Cuando tú escuchas que Jesús te dice, hey, sígueme. Jesús vino a tu vida en algún momento, a lo mejor fue en un momento de tristeza, a lo mejor fue en un momento de frustración, a lo mejor fue en un momento de alegría, no sé. Estás trabajando, haciendo tu trabajo y de repente el Señor te llama y te dice, ven, sígueme. El llamado de Jesús es personal y es directo. Felipe y Natanael en Juan capítulo 1, lo mismo, los vio y les dijo, ven y sígueme. Es más, cuando encontró a Natanael, ¿se acuerdan que Natanael venía y Jesús le dijo, ya te vi? ¿Cómo que me viste? ¿Dónde la viste? Dice. Te vi debajo de un árbol. Y cuando venía Natanael le dijo, he aquí un hombre justo, es un hombre íntegro. Jesús le dice a Natanael, he aquí un hombre íntegro. Jesús te conoce. Cuando Jesús te llamó, es porque Él ya te conoce. Él ya te vio. Saulo, Hechos capítulo 9, versículo 4. Dice, Saulo cayó al suelo. Algunos dicen que cayó el caballo. No sabemos. Podría ser un burro, un camello, un 4x4 ahí, no sé. Un Mustang. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira, yo escucho y leo este relato de Saulo y yo he escuchado de gente aquí que me ha dicho, ¿sabes qué? Yo estaba en el último momento de mi vida y yo le dije a Jesús, si tú existes, y el Señor responde a ese llamado. Saulo se encuentra directamente con Jesús, que le dice, tú me persigues, pero ahora levántate y ve a la ciudad. Ahora el llamado es para cualquiera que escuche y le siga. Cualquiera que escuche y le siga. No importa si alguna vez perseguiste cristianos. Cuando Dios te habla y tú escuchas, tú le sigues. En Pedro en Juan capítulo 21, versículo 22, así de directo es Jesús con tu llamado. Ya son estos los discípulos. Pedro está hablando con Jesús, pero de pronto Pedro le pregunta, oye, vio a Juan, ¿no? Estaban ahí los discípulos y miró a Juan y Pedro le dice a Jesús, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con estos? Es como si yo dijera hoy, oye Señor, ok, voy a hacer eso, está bien, pero ¿qué va a pasar con todos estos? La respuesta de Jesús en el versículo 22 dice, Jesús contestó, si quiero que él, ¿quién? Juan, que estaba ahí con él. Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Versión mexicana, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Pero lo que sigue está mejor, dice, en cuanto a ti, ¿a quién? Pedro, tú, directo, sígueme. El llamado de Jesús es personal. No importa qué padre, estamos todos aquí juntos, reunidos, pero el llamado de Jesús fue directo a ti, el llamado de Jesús. Tú estás aquí porque Jesús te llamó. Él llegó un día y te dijo, ven, sígueme. Él nos llama puntual. En segundo lugar, la respuesta requiere creer, fe y disposición, el deseo de seguir a Jesús. Vemos en el mismo Mateo capítulo 4, es el mismo relato, pero vemos la respuesta en el versículo 20. Dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Así que ahora mismo deja las redes. Si estás ahí en las redes, déjalas. Aquí sabemos que algunos vienen y ven las redes. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Versículo 22, los otros hermanos, dice, ellos dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Escucharon la invitación de Jesús y dejaron todo para seguirlo. La fe y la confianza para seguirlo aún donde no sabes. Simplemente escuchaste la voz de Jesús. Yo tenía 7 años cuando Jesús me llamó. ¿A dónde voy? No sé. Simplemente voy a seguir a Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Apunta. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra parte que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Fe, confianza en escuchar la voz de Dios. Él tenía toda una herencia para él solamente por haber oído y atendido el llamado de Jesús. A veces en nuestras vidas debemos estar dispuestos a dejar atrás lo conocido y seguir a Jesús. Sus propósitos siempre son mejores que los nuestros. En tercer lugar, el llamado a la misión de Jesús. Jesús te habló, te dijo, sígueme. Tú le creíste, seguiste a Jesús y ahora Jesús te muestra su misión. Mateo capítulo 16, versículo 24, ya lo apuntaron. Pero dice, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora hago enfoque en esto. Jesús le habló a los que le seguían y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. El llamado de Jesús es constante a su misión. ¿Por qué es constante? Porque en este versículo
La Biblia dice que ellos ya eran discípulos, pero Él les vuelve a recordar la necesidad de seguirlo. ¿Por qué? Porque Pedro, Mateo capítulo 16, versículo 22, Jesús está hablándoles, diciéndoles, es necesario que yo sufra. Es necesario que yo pase por este sufrimiento y dé mi vida por ustedes. Es necesario que esto suceda. Ese es el plan de Dios. ¿Qué dijo Pedro? De hecho, les soy honesto, me dio un poquito de risa leer la respuesta de Pedro. Dice Mateo 16, 22. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Como decir, Jesús, ¿cómo vas a morir? Y Pedro le dijo, Dios nos libre, Señor. Se me hizo chistoso. Está hablando con Jesús. Él es Dios, come on. Jamás te suceda eso a ti. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Ahora, Pedro era un discípulo. Pedro estaba siendo guiado por sus emociones. Por eso el llamado de Jesús es constante en nuestra vida. Aún siendo un discípulo, Pedro, aún siendo un seguidor de Jesús, le acababa de decir a Jesús, te amo, apacienta mis ovejas. El mismo Pedro fue influenciado en este caso por sus emociones y Dios no reprendió la emoción, reprendió a Satanás, porque Satanás se aprovecha de nuestras emociones y nos hace caminar basado en siento, no siento, tengo ganas, no tengo ganas. No, el propósito del llamado de Dios es firme, es constante a nuestra vida. Entonces, Dios quiere usarnos para llevar esta salvación a todo el mundo. Dios quiere usarnos y Él quiere guiarnos. Por último, la obediencia a este llamado como discípulos provoca compromiso. La obediencia al llamado trae resultados inmediatos y transformadores. Juan capítulo 21, versículo 15. Jesús está comiendo con los discípulos. Jesús se le apareció después de resucitar. Jesús se apareció 40 días después todavía. Y Jesús se le aparece en una ocasión a 7 discípulos, dice. Y dice que fue a desayunar. El mismo Jesús les hizo un pescado zarandeado ahí. O volteado, no sé cómo le llama, porque no había papel de aluminio. Comieron y todo. Y dice versículo 15 de Juan 20. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis ovejas, le dijo Jesús. El Señor Jesús le preguntó 3 veces a Pedro. Podemos pensar que fue las 3 veces que el Señor redimió las 3 veces que negó Pedro a Jesús. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Esto es importante porque cuidar los intereses del Señor no es para cualquiera. Cuidar los intereses y caminar en la misión de Jesús no es para cualquiera. Jesús le dijo y le preguntó y quería que el mismo Pedro le respondiera, ¿me amas? Te amo, Jesús. ¿Me amas más que estos? Así como algunos quieren solo la bendición y el beneficio, no quieren muchas veces el compromiso ni la responsabilidad que esto lleva. Un ejemplo claro, Hechos 8, el hombre Simón. Este Simón que estaba engañando a la gente con magia y haciendo cosas. Cuando ve a los discípulos orando, imponiendo manos y trayendo el Espíritu Santo y sanidad a mucha gente, este Simón dijo, hey, esta es la mía. ¿Cómo puedo comprarles ese poder? Este hombre que había creído en Jesús no estaba dispuesto a pagar el precio. Este hombre quería las cosas fáciles. No levante la mano. ¿Cuántos son de la generación de todo fácil, todo ya? Generación del microondas. En 5 minutos. Hágase rico en 5 minutos. Sea un verdadero cristiano en 5 minutos. Eso es lo que muchos quieren, porque quieren el beneficio, la bendición, pero no quieren el compromiso.
cuando tú atiendes el llamado de Jesús y obedeces el llamado de Jesús, entonces tú tienes un compromiso con Él. Y Él te capacita, Él te da el amor por las cosas que incluso tú pensabas que no ibas a amar nunca. Yo sé que hay más hijos de pastor además de yo aquí. Bueno, muchos hijos de pastores no deseamos el pastorado, por muchas razones, lo que tú quieras. A veces por flojera, la verdad, porque es una gran responsabilidad. Pero aun cuando no lo quieras, en tu propio deseo, cuando tú decides obedecer a Dios, el Señor te da la capacidad y el Señor te da el amor por hacer incluso las cosas que tú pensabas que nunca ibas a amar. Eso es lo que Dios hace. Ahora, seguir a Jesús es bien importante, porque el mismo Jesús en Juan 12:26 dijo: el que quiera servirme. Y aquí esto es importante, porque muchos comenzamos en la iglesia sirviendo. Oh, es que yo sirvo acá, sirvo allá y todo, sí, pero no has escuchado el llamado de Jesús. Por eso Jesús dijo: el que quiera servirme tiene que seguirme. Es muy distinto. Juan 12:26. El que quiera servirme tiene que seguirme. ¿Sabes qué? Yo aprendí a servir a Dios primero. ¿Por qué? Por mis padres. Yo aprendí y vi un ejemplo. Oye, servir a Dios es gratificante. Nunca los vi quejarse. Nunca los vi echar acá o sea, vi tantas cosas que yo aprendí y dije: oye, el servir a Dios es un disfrutar. Aprendí a servir, pero luego vino el llamado de Dios a mi vida, y ahora ya no nada más serví por ejemplo, serví por convicción. Cuando Dios te llama, te da una convicción de servir, y nada puede detener eso. Lo ames o no lo ames. Ayer estaba meditando en estas notas. De hecho, me fui a correr y me las puse aquí en el audífono. Mi propia voz, mi hermosa voz. Y el Señor me puso esto al final. Este punto no está ahí en las notas. Un discípulo de Jesús vive en libertad. Juan 8, 31, 32. Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. ¿Cuántos creen aquí en Él? Jesús le dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles, no a Grupo Unidad, no al pastor Juan, no al pastor Fermín, ni a Horacio, ni a nadie. Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, y no termina ahí, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Un discípulo de Jesús vive en libertad. Libertad para amar, libertad para perdonar, libertad para sanar, libertad para honrar. Tú honras con un corazón sano. Tú das, eres generoso. Dice la Biblia: da con alegría y no por necesidad. No estás dando porque ¿y a qué hora viene la mochada? Cuando el Señor ha tocado tu corazón como un discípulo, tú das sin esperar a cambio, porque es lo que Jesús hace. Entonces, ¿cuándo fue que escuchaste la llamada de Jesús? ¿Estás siguiendo su voz o cuál es la voz que estás siguiendo? Yo quiero orar esta tarde y quiero que pongas ahí en tu corazón también, si el Señor te ha llamado. Estás aquí porque el Señor te llamó, pero es tiempo de creerle. Es tiempo de llamar y poner atención en el llamado de Jesús a tu vida y de ser obediente. Porque si tú piensas que no estás capacitado, el Señor no está esperando que tengas títulos. El Señor no está esperando que tengas muchas herramientas en tus manos. El Señor necesita solo fe y disposición en tu vida. Que le creas y que seas obediente. David necesitó una honda y 5 piedras, de las cuales solamente usó una. Pero él sabía quién era su Dios. Señor, gracias esta tarde por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por hablarnos de una manera siempre tan sencilla, siempre tan clara. Señor, que esto sea una vida en nosotros. Hemos sido llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. Ese es tu mandato, pero cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, esto es
y me serán testigos. Esta es una consecuencia de que el Espíritu Santo habita en nuestra vida. Señor, pon fresco el llamado tuyo en nosotros, como discípulos, como creyentes, como hijos tuyos, de verdad. Señor, trae una convicción en nosotros. Señor, y esta tarde yo quiero invitar, si alguien no ha invitado a Jesús a su corazón y le ha dicho, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que vengas a mi corazón y transformes mi vida, mi corazón, mi camino, mis pasos. Yo quiero invitarte a hacer una oración muy breve, pero con todo el corazón, con toda la fe en Jesús. Si nunca lo has hecho, hazlo esta vez y repite esto conmigo. Amado Dios, gracias por amarme tanto. Hoy reconozco que soy pecador, que he fallado, pero hoy me arrepiento de mi pecado y creo en ti. Confieso a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida y transfórmame en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, me gustaría nada más conocerte. Levanta tu mano si estás aquí. Levanta tu mano, quisiera nada más conocerte y saludarte. ¿Alguien hizo esa oración por primera vez? Bienvenidos, bienvenidos a la familia de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más hizo esa oración. Los que están cerca, saluden, dan un buen apretón de mano. Aquí, bienvenidas. Dios las bendiga. Qué bueno que están aquí. Si tú hiciste esa oración, no te vayas sin que podamos tomar unos minutos contigo, darte un regalo, pero sobre todo que podamos caminar juntos en conocer al Padre. Si hiciste esa oración en internet, escribe acepto. Mira, a Dios, ¿tú sabes que a Dios le importa tu vida? Ok, así como a Él le importa nuestra vida, a nosotros nos importa tu vida también. Así que no te vayas sin que podamos orar juntos, y en internet escribe acepto también. Qué bueno Dios. Y también tenemos un lugar aquí que se llama Conexión de este lado. Queremos tomar unos minutos contigo y orar juntos. Ponte de pie, familia, ya nos vamos. Me pasé un poquito, les voy a quedar debiendo 5 minutos. Recuerda que si necesitas oración, aquí va a haber unos amigos que quieren orar contigo al final de la reunión. Y vamos a poner esto esta semana en manos de Dios. Con todo tu corazón, ora ahí a Dios. Señor, gracias esta tarde. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque desde que entramos se respira un ambiente de adoración, un ambiente de reconocimiento, de gratitud en nuestro corazón, porque tú eres Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso, porque tu gracia nos ha sostenido hasta hoy. Y Señor, en esa gracia, esta semana caminamos confiados, caminamos en el poder tuyo. Tú dijiste, he recibido la autoridad y el poder en todo lugar, y esa autoridad y ese poder en nosotros y sobre nosotros esta semana. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, aún lo que pensemos, Señor, sea para honrar tu nombre y exaltar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia, que tengas excelente semana. Invita a alguien el siguiente domingo. Dios te bendiga. Diseñados para equiparte con conocimiento y herramientas para tu vida espiritual y servicio. Las inscripciones ya están abiertas para los siguientes cursos: Crece, Fundamentos de la Fe, Principios de Administración, Servicio con Propósito, Consejería Bíblica,
sectas y religiones. Las clases inician el 5 de agosto. Para más información, acude al módulo al terminar la reunión o envíanos un mensaje de WhatsApp al 664-111-2862. El miércoles 6 de agosto es la noche de adoración. Ven con tu familia y disfrutaremos un agradable momento de adoración. Además, celebraremos la Santa Cena. Te esperamos el miércoles 6 de agosto a las 7:30 p.m. en el auditorio de GEU. Ven y sé parte del nuevo ciclo escolar de agosto a diciembre.